Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Hoy comentaremos sobre algunas propiedades de las ondas electromagnéticas. Comenzamos. La energía que nos llega del Sol viaja a través del espacio vacío mediante ondas electromagnéticas. Si no fuera por esta propiedad de las ondas de viajar en el espacio vacío, seguramente la vida en la Tierra no se habría dado. Vamos a revisar algunas de las propiedades más importantes de las ondas. Vamos a comenzar con el concepto de amplitud, que es muy fácil. Aquí se nos muestran tres ondas con diferentes amplitudes. Nos vamos a las crestas de estas ondas, estos puntos, y vemos qué amplitud tiene. Esta primera onda tiene amplitud 1, amplitud 2 y amplitud 3. Lo mismo ocurre si yo reviso los valles, amplitud 1, amplitud 2, amplitud 3. Aquí tengo yo mi escala en el eje X donde me están marcando las amplitudes correspondientes. Así de simple es este concepto de amplitud. Me voy a los valles o a las crestas y veo cuánto mide la altura de esa cresta o la profundidad de ese valle. ¿Qué es la frecuencia? Nosotros tenemos aquí una onda en color blanco y estamos revisando nada más un ciclo. ¿Qué significa eso? Que a partir de este momento lo que haría la onda es repetirse así idéntica como está en este momento. Se repite, quiere decir que estoy observando un ciclo y estudiando un ciclo puedo entender el comportamiento de la onda completa. La onda en color naranja, si yo reviso, tiene dos crestas y dos valles. Me está diciendo que estoy representando dos ciclos y por lo tanto se dice que su frecuencia es 2. Muy fácil de identificar. Tengo dos crestas, dos valles y por lo tanto su frecuencia es 2. En esta otra imagen ahora tenemos 1, 2, 3 crestas, pues decimos que la frecuencia de esta onda es 3. 1, 2, 3, 4, 5. Esta onda tiene frecuencia 5. Si contamos las crestas en esta figura serían 10, por lo tanto la frecuencia sería 10. Y finalmente nos vamos a una imagen donde tengo una onda con 20 crestas, su frecuencia es 20. Este número puede aumentar a miles, a millones, incluso a miles de millones. De hecho, lo vamos a revisar más adelante. Existen ondas con una frecuencia muy alta. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda se define muy fácilmente. Es la distancia entre dos crestas o dos valles. Es la misma distancia, así es de que no me preocupo por cuál voy a revisar. Y yo aquí estoy comparando la longitud de onda que se representa por la letra lambda generalmente. Estoy comparando la longitud de onda de dos ondas, una con frecuencia 2, que es la de color naranja, y una con frecuencia 3, que es la de color verde amarillo. Y observo que mientras más aumenta la frecuencia, más disminuye la longitud de onda. Aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Esta es una propiedad muy importante de las ondas. Se ve más claramente en la diapositiva anterior. Tengo una alta frecuencia y la longitud de onda ha disminuido notoriamente. Eso es el concepto de longitud de onda. Vámonos al concepto de velocidad, que es muy sencillo. Toda la onda se mueve con una misma velocidad. ¿Sí? Toda la onda se mueve con una misma velocidad. En este caso hacia la derecha. Antes de continuar vamos a revisar los prefijos de potencias de 10. ¿Para qué se usa esto? Cuando yo quiero hablar de cantidades muy grandes o muy pequeñas es conveniente expresarlo con prefijos o con potencias de 10, como veremos a continuación. El prefijo kilo, abreviado K, significa 1000 y se abrevia en potencias de 10 como 10 a la 3. Por ejemplo, si yo digo 1 kilogramo, yo tengo 1 kilo, quiero decir que tengo 1000 gramos. 2 kilómetros,
quiere decir que tengo 2000 metros. Para eso sirve, para expresar cantidades en miles de una manera muy práctica. Vamos al prefijo mega, abreviado M, es 1.000.000 y se escribe en potencias de 10 como 10 a la 6. ¿Qué significa esto? Un 1 seguido de 10 ceros, eso es 1.000.000. 1000, un 1 seguido de 3 ceros, eso me indica la potencia, el 3 y el 6. Por ejemplo, en las computadoras, en el ambiente de las computadoras, podemos hablar de un megabyte, quiere decir 1.000.000 de bytes. Si nos vamos al prefijo giga, abreviado G, es 1.000.000.000 en potencias de 10, 10 a la 9. Por ejemplo, los discos duros ahorita no sé, andan, no sé, por 4 gigabytes. 4 gigabytes sería 4 billones. No. 4.000.000.000 de bytes. 4.000.000.000 de bytes. Y se abrevia entonces como 10 a la 9. Finalmente, el prefijo tera, abreviado T, 1.000.000.000. Los discos duros actuales ya están en este orden, por ejemplo, 2 terabytes. Dicen las personas, yo ya me compré un disco duro de 2 terabytes. Quiere decir 2 billones de terabytes, se abrevia 10 a la 12. El resumen de todo esto, si yo quiero representar cantidades de miles, pongo 10 a la 3, de millones, 10 a la 6, de miles de millones, 10 a la 9, de billones, 10 a la 12, y todavía me puedo continuar, existen más prefijos, pero no los vamos a ver aquí, no los necesitamos para el propósito de este video. A la inversa ocurre lo mismo, el prefijo mili, abreviado con una M, significa la milésima, y esto se abrevia en potencia de 10 como 10 a la menos 3. Si yo divido 1 entre 1000, me va a salir el valor .001 y eso se llama una milésima. Por ejemplo, si digo miligramo, la milésima parte de un gramo, me tomo un gramo, lo divido entre 1000, eso es un miligramo, o milímetro, muy común, quiere decir que yo dividía el metro en 1000 partes y eso le estamos llamando un milímetro. Micro, de microbio, por ejemplo, es la millonésima parte de un metro. Ustedes dividen un milímetro en 1000 partes, imagínense, un milímetro dividido en 1000 partes, y esa partecita se llama una millonésima. Se abrevia 10 a la 6. Nano, abreviado con una N, una 1000 millonésima. Me tomo un micrometro, y lo divido entre 1000, eso me da una 1000 millonésima, y se llama nano, la abreviatura, y en potencias de 10, 10 a la 9, finalmente el prefijo pico, abreviado con una P, una billonésima parte. Quiere decir que divido esa parte en 1.000.000.000 de veces, y eso se abrevia 10 a la menos 12. Cantidades muy grandes, muy pequeñas, se escriben fácilmente con los prefijos o con las potencias de 10. La relación más importante para las ondas electromagnéticas está dada por esta ecuación. Está diciendo que la velocidad es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Aquí tenemos entonces el significado de cada una de las variables. V es velocidad, lambda, longitud de onda, y F frecuencia. Me está diciendo que la frecuencia y la longitud de onda, si yo las multiplico, me tienen que dar la velocidad de la onda. Vamos a practicar con un caso concreto esta relación. Yo quiero calcular la longitud de onda si conozco la frecuencia. Para la velocidad de la luz, que es la velocidad de las ondas electromagnéticas, tenemos un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Vamos a platicar un poquito cómo se llega a esta expresión. La velocidad de la luz se conoce popularmente como 300.000
300.000 kilómetros por segundo. Muchas veces van a escuchar este dato, 300.000 kilómetros por segundo. Le voy a quitar el prefijo kilo y yo sé que significa 1000 y por lo tanto esto me quedaría 300.000 kilómetros, pero yo sé que kilómetros es el prefijo de 1000, entonces aquí tengo 3 ceros y ya me quedaría metros sobre segundo porque ya no tengo el prefijo. Si yo cuento el número de ceros, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto en potencias de 10 se escribe, para no tener que escribir tantos ceros, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. A la inversa, si yo quiero pasar esta expresión en potencias de 10 a una expresión normal en las potencias de 10, me dice agréguele 8 ceros al 3 y con eso ya tiene el valor que usted está dando con notación de potencias de 10. Muy bien, ahí está la velocidad de la luz. Voy a suponer que yo tengo una frecuencia de 1000 kilohertz. Las estaciones de radio AM que están pasando de moda transmiten en esta frecuencia de kilohertz. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe una estación que transmite justo en 1000 kilohertz, y la estación se llama Radio 1000, justo para hacer referencia a la frecuencia en la que emite. Existen otras estaciones, por ejemplo, que emiten en 620 kHz y la estación se hace llamar 620. 590 kHz, la estación se hace llamar la 590, etc. Nótese aquí el prefijo K, 1000 kHz. Hertz es la unidad para medir la frecuencia. Y aquí tenemos a Hertz aquí en la pared, aquí amenizando la clase del día de hoy. Muy bien, vamos a hacer la sustitución en la fórmula para calcular qué longitud de onda tiene esa onda que emite con esa frecuencia. Si pasamos a potencias de 10, como acabamos de ver cómo se hace, me queda que la frecuencia es 1 por 10 a la 6. Le agrego los 3 ceros del prefijo kilo y ahora voy a sustituir en mi fórmula. Vamos a hacer la división. Vamos a hacer la división de 3 entre 1. Esto sabemos que nos va a dar 3. ¿Y qué hacemos con la potencia de 10? Bueno, las leyes de los exponentes me dicen, mira, al exponente del numerador le vas a restar el exponente del denominador. Ahí está, una de las reglas o leyes de los exponentes. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 3 por 10, 8 menos 2. 3 por 10, 8 menos 6, me queda 2. Yo podría dejar así este valor, pero si yo no quiero usar la potencia de 10, pues yo sé que debo de agregar 3 ceros, debo de agregar 2 ceros para quitarla y ya me queda 300. Si a 3 le agrego 2 ceros, ya me queda 300. Y por eso la longitud de onda de esa estación de radio que emite en la frecuencia de 1000 kHz, pues sus ondas son de una longitud de 300 metros. ¿Qué les parece? Esto se ilustra con este ejemplo, ahí está. Una estación tiene una antena, por allá lejana, la estación está en la ciudad y la antena puede estar en las afueras de la ciudad, en un lugar muy alto para poder transmitir. Y estas ondas viajan en el espacio y llegan hasta donde yo me encuentro para que yo pueda sintonizar esa estación de radio. 300 metros la longitud de onda. Si se transmite en 1000 kHz, como aquí lo estamos mostrando. Si en lugar de escuchar una estación de radio AM, escucho una de FM, FM transmite en megas, fíjense aquí el prefijo. Cuando escuchen una estación de radio, vean en qué frecuencia está emitiendo. 100 MHz, es muy común escuchar ahí que los locutores hacen mención a eso. 100.2, 103.4, etc. Megahertz, esa es la clave.
Si hacemos la sustitución en la fórmula que acabamos de ver, obtenemos que la longitud de onda ha disminuido notablemente. Las estaciones de radio FM emiten ondas en aproximadamente 3 metros, alrededor de 3 metros, unas un poco más pequeñas o un poco más grandes, pero ese sería como el promedio. ¿Qué más? Cuando yo estoy recibiendo señales de telefonía, mi teléfono celular se conecta con una antena de telefonía celular, la frecuencia es de 5 gigahertz y la longitud de onda correspondiente es de 6 centímetros. Yo estoy recibiendo señales en mi teléfono o yo estoy emitiendo señales con mi teléfono y esas ondas tienen una longitud de 6 centímetros. Vean cómo se va achicando la longitud de onda conforme va aumentando la frecuencia. Ahora me encuentro cerca de una plancha, está ahí muy caliente y yo percibo ese calor. Se dice entonces que yo estoy recibiendo ondas en el infrarrojo. La frecuencia de estas ondas son de 3 por 10 a la 14, por ahí andan, 3 por 10 a la 14, vean la frecuencia es altísima, 10 a la 14. Y esto significa que tenemos longitudes de onda de un micrómetro, de una millonésima de metro. Así son las longitudes de onda que yo percibo si estoy cerca de una plancha y se llama ondas en el infrarrojo. ¿Qué quiere decir esto? Que las ondas en el infrarrojo yo las percibo como calor, ¿sí? Cuando yo siento calor es porque estoy recibiendo ondas en esa longitud de onda y con esa frecuencia. Si yo sigo aumentando la frecuencia y bien ya nada más las aumentamos un poco a 10 a la 14 Hz, yo ya estoy en lo que se conoce como el espectro visible, algo que luego cuesta un poquito de trabajo de entender. Las ondas electromagnéticas son emitidas con muchas frecuencias, lo hemos estado revisando, y ya llegamos a una frecuencia muy alta, 10 a la 14, 10 a la 14. Pero en esta frecuencia nuestro ojo percibe a las ondas electromagnéticas como los colores, ¿sí? Cuando yo estoy viendo el color rojo, quiere decir que estoy recibiendo una onda con una frecuencia de 4 por 10 a la 14. Si yo veo el color azul o el violeta, estoy recibiendo una onda electromagnética con una frecuencia de 7 por 10 a la 14. Si lo vemos en longitudes de onda, podemos decir lo siguiente. Esto es lo que merece la pena ponerle más atención, dado que aquí dice 10 a la 14 y 10 a la 14, como que allí no hay diferencia en las frecuencias para los colores. La diferencia se da en las longitudes de onda. Decimos que el color rojo es una onda con una longitud de 700 nanómetros, para eso vimos los prefijos nanómetros. Y el color azul violeta anda en los 400 nanómetros. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Quiere decir que una onda electromagnética fuera de este intervalo, de 700 nanómetros a 400 nanómetros, ya no lo percibimos, es invisible para nosotros. Las estaciones de radio, los teléfonos emiten ondas, pero nosotros no vemos nada. ¿Por qué? Porque sus longitudes de onda están fuera del espectro visible. Mi ojo no es capaz de ver esas ondas. Muy importante. Si yo me voy a unas frecuencias todavía más altas, de 10 a la 14, por ejemplo, en los rayos X, creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Yo voy, me toman una radiografía en rayos X y yo no veo que salga nada del aparato. ¿Por qué? Porque está fuera del intervalo del espectro visible. La frecuencia, vean, ahora aumentó muchísimo. 10 a la 14 es algo que el ojo humano sí percibe como color, pero ahora los rayos X tienen una frecuencia de 10 a la 18, quiere decir 4 órdenes de magnitud más, de 10 a la 14 que sí percibo a 10 a la 18, de 10,000 veces más intensa esa frecuencia, ya no la percibo. Y la longitud de onda ahora ha disminuido muy drásticamente a 10 a la menos 10 metros. ¿Qué más? Pues todavía existen los rayos gamma.
¿Qué son los rayos gamma? Bueno, las estrellas, todas las estrellas, el Sol, una de ellas, emite radiación gamma. Es ondas electromagnéticas con una frecuencia todavía más alta, imagínense, 10 a la 20 es la frecuencia de la radiación gamma y su longitud de onda ha disminuido a 10 a la menos 12. Hemos visto entonces una relación entre la frecuencia y la longitud de onda para la radiación electromagnética. Existen ondas desde los kilómetros, metros, kilómetros en longitud de onda, como las estaciones de radio. No las vimos aquí, pero existen estaciones de onda larga, todavía más grandes que 300 metros, y llegamos hasta los rayos gamma, que son longitudes de onda, pues imagínense, 10 a la menos 12 es 1.000.000.000 de partes de un metro. Es muy pequeñita esa longitud de onda, es de 1.000.000.000 de metro. Muy bien, pues eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.